Ya, muy bien. Entonces vamos a retomar las clases de esta importante tema sobre la civilización india. Vamos a darle los últimos retoques que tiene que ver con esta cultura india, las principales características que estamos mencionando, lo estamos muy bien analizando, ¿no? Los aportes importantes de esta cultura que vamos a ver también. Y vamos a empezar por uno de los más importantes reinos que se va a desarrollar aquí en esta civilización india. Y ese reino, lo estamos viendo, se llama el reino de Magadha, el famoso reino de Magadha. Se dice que son 16 reinos que han existido en la civilización india. Y uno de ellos es el reino de Magadha. Eh, una ciudad importante, Pataliputra, una ciudad importante, considerada como la capital de Magadha, eh, hay una ciudad en la cual predomina la religión y también predominan los sacerdotes. Pues no hay que olvidar que este monumento, esta capital, esta ciudad, capital, Pataliputra, en el cual predominan la religión y los sacerdotes, está en el periodo que se le conoce como brahmánico, el periodo brahmánico. Periodo en el cual se desarrolla, hemos dicho ya, la, las élites brahmánicas, ¿no? Y ahí predomina también las dinastías. Una de ellas se llama Shishunaga, la dinastía de Shishunaga, cuyo rey, Bambisara, cuyo rey Bambisara va a lograr la supremacía sobre los demás reinos. Eso significa que este reino ha tenido un progreso y desarrollo significativo y ya ha sobrepasado los desarrollos de los demás reinos que hemos mencionado, que son 16, y por lo tanto entonces este reino se convierte en uno de los más importantes reinos de la India. Esta dinastía gobernó, o durante el gobierno de esta dinastía, dice que van a aparecer los más importantes reformadores religiosos. Y uno de los reformadores religiosos significa Buda, no, el más importante, Buda. Lo llamaban el iluminado, claro, porque tenía una verborrea, tenía un lenguaje, ¿no? Bastante significativo, no se equivocaba nunca en las palabras, y por eso lo llamaban el iluminado, ¿no? O en otras palabras, en el lenguaje hindú, Siddhartha o Gautama, ¿no? Siddhartha o Gautama, que son lo mismo que decir iluminados, ¿no? Y también va a aparecer otro iluminado, otro importante reformadores religiosos, Mahavira, ¿no? Mahavira. Y bueno, pues como ven ustedes, hay una serie de líos, una serie de pleitos, de contradicciones, y también van a aparecer Changra o Chandragupta, ¿no? Maurya. Dice que este fulano, este mengano, derrotó al último gobernante y va a inaugurar una nueva dinastía. O sea, también hay líos de dinásticos, ¿no? O sea, líos dinásticos que conllevan a la desaparición de uno o de otro, porque esto no significa que son líos menores, son líos mayores. Es decir, hay una guerra, ¿no? Y en esa guerra, así como recordemos Europa, donde todos los reinos y todas las dinastías siempre acaban en una guerra y donde pues la que vencía la que vencía estaba existiendo y la que era vencida desaparecía, ¿no? Eso era las dinastías. Entonces, este reino Maurya se va a imponer
va a desarrollar economía, cultura, política y se va a convertir en un imperio. Es decir, se convierte en un imperio interno en el cual domina a los pueblos y a reinos que se encuentran dentro de la India. Como ustedes saben, todo imperio que domina a muchos otros pueblos, ya sea en estructuras democráticas, burocráticas o reinos o tribus, siempre no va a ser formas en el cual los pueblos se van a agrupar. Y si este imperio Maurya ha dominado a todos estos pueblos que estoy mencionando, significa que va a hacer una síntesis de todo lo que estos pueblos han aportado para que este imperio pueda desarrollar capacidades enormes en la economía, en la política, en la producción, en la cultura o hasta en la educación. Y eso significa establecer un estado imperial. Bueno, pues aquí vamos a ver que un poquito antes de la formación del imperio, estamos hablando del imperio Maurya, la civilización tuvo que enfrentar a las invasiones de los persas. Ajá. Aquí también nos vamos a detener un poquito para hablar de los persas. Los persas mencionaban siempre de la cultura india muchos valores, importantes valores. Sobre todo la parte cultural, ¿no? Cultural. Pues saben que siempre los imperios se invaden por conocer la cultura, ¿no? Primero, y después pues van conociendo, a través de la cultura van conociendo la producción, la economía, ¿no? Y la política. Todas esas cosas pasaban a manos, tecnología también, obviamente, ¿no? Pasaban a manos de los imperios. Entonces los imperios con una capital crecerán y los imperios sometidos, bueno, pues decrecerá, ¿no? Pasará a decrecer. Bueno, pues eso no es ninguna novedad. También vemos acá en América del Sur, cuando vienen los españoles y después de un larguísimo tiempo, ¿no? Esa cultura que floreció se evolucionó, ¿no? Quedó atrás, retrocedió y la cultura que se impuso, pues avanzó, desarrolló, ¿no? Características importantes en Europa. Son épocas de desarrollo evolutivo y de desarrollo involutivo, o sea, para atrás, ¿no? Bueno, aquí los persas fueron un imperio muy importante, desarrollaron cultura, pero también desarrollaron una política expansiva. Y no solamente por el oriente, donde está ahora la civilización india, sino también por el occidente, ¿no? Donde está, por ejemplo, la civilización griega. Tuvo enfrentamiento, ¿no? En las guerras médicas, ¿no es cierto? Bueno, pues aquí, como vemos, el primer emperador que comienza a expandirse, hablando de los persas, para invadir otros pueblos, fue Ciro, ¿no? El famoso Ciro. Y si hablamos de los persas en la cultura griega, es decir, en Macedonia, que está en una zona continental de Grecia, también desarrolló un imperio que se llamó el Imperio Macedónico, y cuyo rey, que se convierte obviamente a la muerte de su padre, Filipo II, está Alejandro Magno, el gran conquistador, el gran estratega, que siendo joven se anexa grandes territorios en el mundo, y estoy hablando de la India también, ¿no es cierto? Entonces, vamos a ver que en el contexto de estas importantes em, peleas, combates entre los imperios, ¿no? También va a estar presente este importante Alejandro Magno, este importante personaje, ¿no? Alejandro Magno, y también la importante cultura o imponente cultura de la cultura griega, ¿no es cierto? Bueno, pues aquí vamos a ver que
Ciro, los macedónicos, Chandagrupta, un gran líder y rey de, de estos pueblos que somete, de este reino, Maurya, eh, que fue un gran unificador de otros pueblos, venció a otro gran estratega que es Seleuco, quien era general de Alejandro Magno. Y por ello va a establecer el gran imperio Maurya, que ha dejado muchísima aportes a la civilización india. Eso lo vamos a ver después. El más grande representante de este reino, de este imperio Maurya, no es, no es, no es Seleuco, no es Chandragupta, sino es Ashoka. Así se le conoce a este emperador de este imperio Maurya, ¿no? ¿Y por qué le llamaban así? ¿Por qué era importante? Justamente porque era un gran estratega político y militar. ¿Por qué? Logró la máxima expansión. Se anexó grandes territorios. Fue un radical seguidor del brahmanismo, o sea, su religión brahmánica. Y además empleó la mano dura para sofocar sangrientas revueltas en su pueblo. Esto, bueno, pues hace que se produzca una crisis, ¿no? Siempre va a haber eso, lo que lo llevó a convertirse al budismo. O sea, el hombre pasaba también por cuestiones críticas, ¿no? En su estado mental. Claro, tantas guerras y tantos acontecimientos bélicos hacen que todo gobernante pues sienta una especie de aburrimiento, digamos, tedioso, y que el más grande representante, que es Ashoka, se vio envuelto en esa situación. Pero logró una máxima expansión anexándose a varios lugares, ¿no? Él cuando comenzó a estudiar, comenzó a entregarse a la religión budista, ¿no? Él definió la idea de la moral de una manera distinta, ¿no? ¿Por qué? Porque creía que eh, la violencia traía como consecuencia muerte y más violencia. La tolerancia, creía él, que era importante, ¿no? La tolerancia religiosa, por ejemplo, para entenderse desde un punto de vista religioso, que no deben atacarse entre sí, sino que deben prevalecer, ¿no? En una amistad, en una armonía, casi como ciudadano, ¿no? Así más o menos, una armonía ciudadana. Y también señaló que todos debemos practicar respeto a los maestros, respeto a los maestros y también a los ancianos. Una vez que este importante rey se retira del gobierno, debido a que no todos en el gobierno pues creen lo mismo que cree Ashoka, ¿no? No todos van a creer en la misma religión, pues hay muchos que pueden creer, hay otros que no. Entonces la nobleza no creía en la religión de Buda, ¿no? Budista. Y bueno, pues tenía su propia religión y su propia ideología. Entonces, para no pelearse con ellos, se retira, ¿no? Ashoka se retira del gobierno y deja el imperio, pues ya saben ustedes, como era herencial, bueno, lo deja a sus hijos, claro, obviamente, ¿no? Y que, bueno, pues estos hijos, en vez de hacerlo crecer más grande el imperio, dejaron que se decaiga, ¿no? Y hay un decaimiento importante con sus hijos de Ashoka. Bueno, pues siempre todo imperio tendrá que decaer, ya sea hoy, mañana o pasado, decaerán todos los imperios. Pasamos a otro punto
que se llama el Imperio Gupta, otra dinastía que gobernó en periodos posteriores, ¿no? En épocas posteriores a la época del Paleolítico inferior. Este Imperio Gupta tenía un gobierno muy descentralizado, pues había invadido grandes cantidades de tierra, ¿no? Todo por el sur, lo que le permitió ser reconocido como un gran, importante imperio de la India, ¿no? Se desarrolla la cultura y también se desarrolla el budismo. O sea, seguían creyendo en Buda. No hay ninguna duda, ¿no? Este imperio Gupta. Hay un logro importante que hay que destacar porque existe un extenso desarrollo cultural, ¿no? Lo que en gramática se le conoce como Panini, el cual sistematizó el sánscrito. Se refiere al sánscrito. Esta es una especie de escritura que tiene que ver con, a ver, con la gramática, ¿no? O de repente no es con la gramática, sino con otro género importante, porque le dan importancia a estos escritos, ¿no? En el Imperio Gupta. Pero sin embargo, hay que reconocer que el budismo, pues, va a desarrollar muchas capacidades culturales y, como decimos acá, ¿no? Permitió el desarrollo cultural del budismo. Panini sistematizó el sánscrito en matemáticas, ideó el sistema numérico y en literatura se redactó el arte de amar en el Kama Sutra, que es una novela o es un escrito que ha recorrido medio mundo, ¿no? Entonces, en el Imperio Gupta vamos a ver ahí una serie de hechos y acontecimientos, sobre todo educativos, ¿no? Educativos. En el año 450 a.C., ya invadieron pues un pueblo mongol, ese pueblo mongol que se llama los hunos, con Atila a la cabeza, lo invade, ¿no? Invade a este imperio Gupta. Claro, tenía una razón de ser el imperio Gupta. Obviamente que era más rico que el anterior imperio, ¿no? Porque comercializaba con otros pueblos y así sucesivamente vamos a ver una clase comerciante muy rica en esa época. Bueno, en fin y al fin, en el año 450 después de Cristo y un poco más, la India, ¿no es cierto?, se convertirá en reinos después de haber sido destruido, ¿no es cierto?, por los hunos, todo tipo de templos, de iglesias, de casas, lo queman. Entonces la India posteriormente vuelve a ser considerada como una parte del Islam, ¿no? La India volverá a considerarse como eh, parte de este conglomerado que abraza, ¿no?, la religión islámica. Los aportes culturales, vamos a mencionar los aportes culturales. Aquí tenemos en literatura, ya hemos dicho los Vedas, ¿no? Especie de literatura más o menos religiosa, tiene que ver con esta literatura. Tenemos que ver con el Mahabharata, ¿no? En Mahabharata, pues, se refiere exactamente a una literatura a las guerras sostenidas por los arios. Los arios eran guerreros, ¿no? Venían en caballo, parecían uno solo, pero venían en caballo. Por eso que de ahí sale la leyenda del Minotauro, ¿no? No, perdón, del Centauro, ¿no? Los Ramayanas o la Ramayana también es una literatura que enaltece las hazañas del príncipe Rama, séptima encarnación del dios Vishnu, contra Ravana, rey de los demonios. Entonces le dan un papel importante a Ramayana, ¿no? Para poder entender la historia, la civilización de este reino llamado Vedas o Mahabharata, es que es un dirigente de los Vedas, ¿no? En cuanto a religión, tenemos dos. Primero empezó con el brahmanismo, una religión de los años primitivos,
se adora a Brahma, un dios muy superficial, digo, muy superficial en el sentido, muy no es objetivo, no se le puede ver en vida, en vivo, ¿no? Es un dios fantasma, pero que muchos de ellos pueden hablar con él. Y si es que todos testimonian que sí ha hablado con él, entonces quiere decir que es una religión. Bueno, en ese contexto, la religión de los años primitivos, como es el brahmanismo, eh, todo el mundo adora a Brahma, ¿no? Es decir, cuando digo todo el mundo, todos los indios, bueno, adoran a Brahma. Algunos adoran al otro, pero se señala que Brahma ha permitido, ¿no es cierto?, que se haga una religión y que haya dioses, ¿no es cierto?, y que lo consideren como Dios creador del mundo, del universo también, etcétera, ¿no? Además de la transmisión de las almas. Bueno, después el otro religión se llama budismo. El budismo, el budismo fue fundado por Siddhartha Gautama, o mejor dicho, Buda. Miren que en su idea defiende la supresión del alma. ¿Qué significa? Es decir, eliminar el alma, aniquilar el alma. Eh, pero no solamente el alma, sino el alma de los deseos, me refiero exactamente, ¿no? Aniquilar el alma de los deseos. ¿Qué tanto deseos tendría pues un indio? Tanto deseos, ¿no? Y bueno, ninguna necesidad, digamos así. Pero bueno, los deseos son deseos, ¿no? No son reales, son irreales. Pero este conocimiento del budismo, como digo, que defiende la supresión del alma mediante la aniquilación de los deseos, se alcanza también a través del nirvana, ¿ya? El nirvana. Entonces, cuando hablamos del nirvana, significa que eh, el nirvana viene a ser el alto, en lo más alto de el sostenimiento de una idea, ¿no? En lo más alto nivel. Y eso es importante para todo para todo indio que abraza la religión budista. Muy bien, hemos concluido con la parte teórica. Todavía no, todavía aquí tenemos algo más. El hinduismo. Ah, bueno, pues si hay una religión que viene de la tierra, de los recursos naturales, ahí tenemos el hinduismo. Hindú, es decir, se refiere a sí misma como una especie de ideología religiosa, ¿no? El hinduismo, que cree en el karma. Como ustedes saben, el karma es la muerte, en que los actos humanos determinan el futuro del alma y en la reencarnación. Dice que existe una Trinidad suprema, las cuales le dan vida, ¿no? Y no muerte al karma y que va a determinar pues el futuro del alma en el cual se encuentre lista para reencarnar. Puede reencarnar en un pájaro, en un animal, o puede reencarnar el hombre también hasta en Buda. Perdón. Bueno, pues de manera que puede reencarnar, o existe, mejor dicho, una Trinidad suprema, ¿ya? Una Trinidad suprema. El Brahma, Dios creador, el Vishnu, Dios conservador, y el Shiva, Dios destructor. Destrucción, conservación y creación. Son las tres, la tríada, los cuales entonces hacen o determinan que el ser humano no evite el karma y se fortalezca el alma. Encarnado, obviamente, ¿no? Muy bien. Bueno, chicos, ahora los ejercicios en clase, ustedes lo sacan su cuaderno, su lapicero y comienzan a escribir las siguientes
respuesta de estas preguntas que tenemos en la pantalla. Dice la primera pregunta, ¿por qué fue importante Ashoka? Y acá tenemos la respuesta. Miren, lo voy a señalar con el puntero. Acá está, ¿ya? El Imperio Gupta. Si no me equivoco, está Ashoka. O si no, vamos a ver acá en el Imperio Maurya. Creo que en el Imperio Maurya está Ashoka. Ahí está Ashoka. ¿Quién es Ashoka? Aquí está. ¿Ya? Ashoka viene a ser el representante, ¿ya? El rey o el emperador del Imperio Maurya. ¿Correcto? Entonces escribimos ahí en estas dos líneas sobre Ashoka. En la 2 menciona tres religiones que profesan en la India. Ahí está acá también. Acá lo vemos. Fíjense. Ahí está. Las tres religiones. Budismo, brahmanismo. No sé. Ahí también hay Ramayana, ¿no? Ahí lo tenemos también. Bueno, el hinduismo. Ya, y el hinduismo. Ahí tenemos entonces. Pues muy bien. Identifica y escribe a los dioses de la India. Ahí está. También lo tenemos por acá. Este debe ser Brahma, Vishnu, ¿no? Y también debe ser Shiva. ¿Ah? Ahí está Shiva. Brahma, eh, Brahma, Vishnu y Shiva. ¿Ya? Escriban, por favor, ya. Chicos, escriban en su cuaderno, desarrollen. ¿Están? A ver, quiero mencionar, a ver, por favor, mándenme un sticker. A ver, si están presentes, porque parece que todos están cerrados, dormidos. Estamos Acá copiando, estamos, profe. profesor, estamos escuchando la Ahí clase. está. Ahí está. Muy bien. Entonces, escriban, por ejemplo, en el nivel básico las preguntas, por favor, según lo explicado. Y después del nivel intermedio, ahí tenemos una. Profe, Luego de esa lectura tenemos unas preguntas que contestar. ¿Por qué la India se considera las pro- vacas sagradas? ¿Crees que ella sería factible en las sociedades occidentales? No sé. profe, profesor, Social. Completa la base social, así dice, de la India. ¿Ya? profe, Tema de castas. Bueno, ese sería todo. A ver, ¿cuántos minutos le damos? profe, profe, ¿no puede volver a Cinco repetir minutos, la ¿ya? respuesta Para de que la primera termine todo. pregunta? Y terminamos entonces con una, ¿ya? Con una última parte, una síntesis. Ahí está, la primera pregunta. ¿Por qué es importante Shoka? Aquí está, miren, aquí está la respuesta, ve, acá está, el Imperio Maurya. ¿El El imperio? siguiente, menciona tres religiones, acá están las tres religiones, ¿ven ustedes? Ahí están las tres religiones, miren, ahí están, hinduismo, budismo y brahmanismo, ¿ya? Y los dioses, ahí están, los dioses también, ¿ya? Entonces, le dejo el pasecito para que ustedes puedan desarrollar en 20 minutos, a los cuales sumamos los 23, ya, 25 minutos estoy nuevamente en contacto con ustedes, ¿ya? Cuando terminen las preguntas que están ahí. Si hay alguna pregunta, simplemente me llaman, me dicen, me hablan y yo les contesto. Profesor, todas las preguntas lo vamos a hacer en nuestro cuaderno y lo vamos a responder ahí, ¿verdad?
¿Por qué fue importante Assange? Ash- 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 Ashoka dice, Ashoka. Ashoka. Ashoka Imperio. ¿Aló? Ah, sí. Ah, sí, 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 Félix. ¿Te lo doy ahora o mañana temprano? Ya, porque, ya pues, ya, ya. Ah, sí, como tengo un poco mal, pero con pastillas. Ah,
Bueno, chicos, ¿qué tal? ¿Terminaron? Bueno, aquí tenemos la lectura. Dice, ¿por qué las vacas son sagradas en la India? Y ahí tenemos la respuesta. Dice que el dios del amor, llamado Krishna o Krishna, siempre tocaba la flauta y estaba rodeado de vacas. Así lo muestran y se ve en las representaciones miniaturas, en las figuras de mármol, madera, bronce y otro. El dios del amor pasaba el tiempo debajo de un árbol tocando la flauta con una música dulce, muy linda música. Por ello, de 500 a 1000 vacas se acercaban al dios Krishna y lo rodeaban. Las vacas se sentaban tranquilamente cuando Krishna abrió los ojos. Madre mía, vio tantas vacas que después de 5 o 7 horas de tocar su flauta quería beber algo por el cansancio. Por eso Krishna directamente bebió la leche de vaca. Nosotros tomamos la leche de nuestra madre, por eso a la vaca se le considera la madre de Krishna. Y nosotros no podemos comer la carne de nuestra madre. Eso es lógico y hay un motivo. Por eso, la vaca es sagrada. La vaca tiene un estatus de madre y en el imaginario de los hindúes, este animal es considerado un dios que provee alimento, que provee leche como un maná a su bebé. Por eso es tan importante. Bueno, ya está, ya está. Ese es en la literatura. Y ahora, las preguntas. ¿Por qué en la India se considera la vaca como sagrada? Ahí está la respuesta, ¿ya? Está la respuesta. ¿Crees que ello será factible en las sociedades occidentales? No, acá la vaca no se considera como sagrada, sino se las come. No hay nada de sagrado ahí. Completa la clase social de la India según el sistema de castas. Bueno, chicos, tienen ahí unos minutos para desarrollar la última parte de este texto y de este tema. ¿Correcto? Si están ahí copiando, mándenme por favor un mensaje. Mándenme un mensaje, por favor. Bueno, ahí está. Ahí están los mensajes. El profesor dice, muy bien, ahí están los mensajes. ¿Ya? Estamos bien entonces, estamos haciendo nuestra tarea. Ahora sí, desarrollamos por favor y terminamos en unos minutos para despedirnos, ¿ya?
Yo no, nada, no entendí nada. Peor yo, bro. Sí, Profe, bro. explíqueme rápido. Sí, por favor. Bueno, a ver, por favor, si se pueden comunicar conmigo. Bueno, vamos, creo que ya terminaron, vamos a dar por terminado entonces la clase. ¿Listo? A ver, por Profe, favor, chicos. algunos no hemos A ver, entendido la clase, que tienen que ser sinceros y no han llenado tampoco acá la respuesta, porque no le hemos, como usted ha respondido muy rápido, vamos a dar por terminado, por entonces favor. como, A ver, ¿alguna pregunta? Si hubiera alguna pregunta, por favor. Profesor, la única pregunta que no haya entendido es, ¿crees que ello sería factible en la sociedad occidentales? Solamente esa es la única duda que Ah, tengo. O sea, ya, dice, ¿crees que sería factible en las sociedades occidentales? No. Por ejemplo, sociedades occidentales significa Europa y Perú. No, ah, no, lo que la vaca es sagrada en la India no sería factible en las sociedades occidentales, ¿ya? Esa es la respuesta. No sería factible. ya, o sea que nosotros sí Acá podemos comer ellos, no, algo no así. se le considera a la vaca como sagrada. Ya. Listo, ¿correcto? no se le considera la Ya. vaca como Sí, profesor. sagrada. Muy bien. Entonces, damos por terminada la clase, ya son 22:20, 22:30. ¿Está bien? ¿Hay alguna pregunta? Si hubiera una pregunta, por favor, levanta la mano o si no, ahí tenemos el chat o si no también, pues ustedes me dirán, ¿no? Levantando la manito, ¿ya? A ver, por favor. Bien, entonces, chicos, damos por finalizar la clase. Finalizamos la clase, por favor. Sí, profesor. Ya, profe. Listo. Bien, chicos, hasta la próxima semana entonces. Esta vez Profe, ya no va a ser igual como hoy día, más temprano ingresaré a la hora, ¿ya? La primera vez siempre nos trae este tipo de cosas. La próxima ya prácticamente estaremos en mejores condiciones, ¿ya? Entonces, ya con la disculpa del caso, entonces podemos ya retirarnos a nuestras, este, a descansar. Bien, chicos, hasta la siguiente semana. Nos vemos. ya, profe, nos vemos. Chicos, nos vemos. Hasta Chao, luego. profe. Chao, Chao, chao. profe. Hasta Adiós. el Mañana, próximo profe, hasta día. mañana. Profesor. Chao, profe. Bien. Repito entonces. Chao, chao. Nos vemos. Hasta Chao. luego.